¿Estamos claros? Alex, estamos claros. El tema es la iglesia. Alex, que yo le he dicho a ellos que Jesucristo fundó la iglesia católica. Y se lo voy a reafirmar con citas bíblicas. Luego usted va a decir que la iglesia suya es la de Jesucristo. Y va a mostrar los capítulos y versículos donde dice que la iglesia suya es la de Jesucristo. Si usted me habla del bautismo, si usted me habla de la Trinidad, si usted me habla de las imágenes, si usted me habla de los santos, si usted me habla de María y no me habla de la iglesia, la gente de una vez se da cuenta que usted quedó desarmado, que usted no tiene argumentos, que usted solamente viene a debatir con el cura Toro, como dicen algunos, a lo mejor para que tener fama en internet, pero no vendrá para dar una respuesta exacta. ¿Todos estamos claros? ¿Cuál es la pregunta? La iglesia. ¿Qué queremos mirar en la Biblia? Que la iglesia pentecostal unida la fundó Jesucristo. La segunda parte, Alex, va a ser de la doctrina. Y usted me va a decir, vamos a hablar sobre esto. Y sobre eso hablamos. Pero lo que ahorita vamos a comenzar es, ¿cuál es la iglesia? Porque sabiendo cuál es la iglesia de Jesucristo, pues yo le creo a esa iglesia. Pues si es la pentecostal, pues aquí están las pruebas, es la de Jesucristo. Yo sigo en esa iglesia porque es la de Jesucristo y hasta yo me voy para allá. Pero que haya pruebas. El tiempo, usted me dice, ¿cuánto tiempo va a necesitar usted para hablar, Alex, de la iglesia pentecostal unida de Colombia, fundada por Cristo con constancia bíblica? Punto. Van a ver que no lo puede hacer. Lo advierto de antemano, no soy brujo, pero ya los conozco. Va a dar vuelta y vuelta y vuelta y no lo va a hacer. ¿Pero yo puedo hablar o no? Sí, ya le doy el micrófono. Sí, ya. Solamente que estoy alertándolo a ellos, porque es que yo toda la vida les he dicho a ellos que hay una iglesia que fundó Cristo y es la iglesia católica y tienen la oportunidad de ver si es verdad o mentira. ¿Cómo voy a perder yo esa oportunidad? Tengo que aprovecharla. ¿Usted cuánto tiempo necesita para exponer su iglesia? Hablar de la iglesia pentecostal unida y ese tiempo en que vamos a dedicar. ¿Cuánto tiempo? Vamos a mirar, usted me dice que son 2 tiempos, ¿no? Sí. El primer tiempo es hablar de la iglesia. De la iglesia. Y el segundo tiempo hablar De la doctrina. Sí. ¿Y vamos a tener preguntas? Pues si hay tiempo, pasamos a preguntar. Y si no, terminamos allí. No, Sí. pero yo eso hacer unas preguntas. Bueno. Con las preguntas que se demuestra si es verdad No hay problema. Si hay tiempo, lo hacemos. Y si no hay tiempo, pues no lo hacemos. Pero lo importante es que nosotros queremos saber si la iglesia suya es la de Cristo para irnos con usted. Pero, ¿Cuánto tiempo? Una pregunta. Disculpe, usted ha argumentado, yo también deseo argumentar. ¿Sí? Bueno, usted me pone unas condiciones a mí y me dice que yo no puedo hablar de la iglesia y no hablar de la doctrina en la Biblia. ¿Usted va a hablar de la Biblia cuando va a demostrar la iglesia? ¿Va a hablar de la Biblia o no va a hablar de la Biblia? Porque yo voy a hablar de la Biblia y voy a demostrar mi iglesia en la Biblia. ¿Usted va a hablar de la Biblia o no va a hablar de la Biblia? ¿O solamente yo soy el que no tengo que hablar de la Biblia? ¿De la Biblia con la Biblia? Yo no he dicho yo he dicho algo así. Ay, pero doctor, ya estamos mal. Ya comenzamos mal. Porque usted ya está poniendo en sus labios cosas que yo no he dicho. Y ahí es donde yo como que me siento perdido. Yo ahí como que me siento, digo, ¿pero qué pasó? ¿Me volví loco o qué? No me entiendo, yo no dije eso, pastor. Dale. Yo lo único que dije, lo repito, que usted ni nadie en el mundo me puede demostrar que su iglesia es la de Cristo. Y si usted tiene los capítulos y versículos, aproveche porque lo estamos buscando por las redes sociales y el mundo entero lo va a dar cuenta. Y si usted no lo hace, pastor, yo sí lo voy a hacer, ese es el problema. ¿Ve? ¿Cuánto tiempo usted le va a dedicar a su iglesia? O sea, siendo justos, pues el primer tiempo a 15 minutos cada uno. 15 minutos. Cada uno. Ajá, usted propone 15. Sí. ¿Y qué tal si llegamos a 25? ¿Y el segundo tiempo? Bueno, un segundo tiempo puede ser 25, puede ser 30, puede ser una hora, ¿no? O sea, yo quiero hacerle unas preguntas, que haya tiempo para las preguntas. Sí, pero arreglamos, el tiempo no lo va a poner yo ni lo pone usted, entre los dos. ¿Qué tal si lo ponemos a 25? Hágale, no hay problema. ¿Sí? Dale. O en 20. No, 25, démosle 25. Profesor, 25. Cuando él comience, usted mire, discúlpeme, usted se presenta, yo soy, si es pastor, si es oveja, de tal iglesia, y voy a comprobar con la Biblia que esta es la iglesia de Cristo. Pam, 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 pam. ¿Qué es lo que va a comprobar? La iglesia. ¿De qué tiene que hablar? De la iglesia. Y si no lo hace, lo escuchamos, pero nos damos cuenta que no tiene argumento. Tome, pastor. Cuando él comience.
Dale. Bueno, buenas tardes primeramente a todos. ¿Cómo están? El Señor Jesús les bendiga. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Alexander Cerrato. Soy de Colombia. Soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida. Y hemos venido aquí a Venezuela a trabajar, a predicar el Evangelio de Jesucristo. El sacerdote me ha puesto unas condiciones y me ha dicho que debo hablar de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia. Pero me pone y me amarra y me dice, no puede hablar de doctrina, porque en el segundo tiempo vamos a hablar de doctrina. Bueno, entonces vamos a analizar las características de la iglesia. La Biblia me habla de unas características, ¿sí? Primeramente en Efesios capítulo 2, la Biblia nos dice que la iglesia tiene unas características. Primero, dice que el Señor mismo constituyó a unos, Él mismo, Jesús constituyó a unos pastores, maestros, apóstoles, profetas y evangelistas. Y eso es lo que debe tener la iglesia. La iglesia nunca llamó a nadie en el Nuevo Testamento sacerdotes. Nunca. Primero. Segundo, Pablo dice, también ahí en la carta a los Efesios, dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a empezar por allí. Entonces la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Pero ¿por qué los apóstoles predicaron acerca de Jesucristo? ¿O por qué la principal piedra del ángulo de la iglesia es Jesucristo? Y allí comenzamos a mirar cuál es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia, según la Escritura, era la iglesia de Jesucristo. No era una iglesia que creía en más de un ser divino. ¿Dónde está la prueba? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante. Recuerde que dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y ese fundamento es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la principal piedra, la roca. Y voy a mostrarlo por qué la roca. Porque los apóstoles creían que Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento, el cual es la roca. Quisiera que nos fuéramos a lo que dice Pablo en la carta, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Miren lo que dice, por eso Jesucristo es el fundamento de apóstoles y profetas. Los apóstoles nunca creyeron en un Dios compuesto, un Dios de varias personas divinas. Y ahorita, según la historia, les voy a comentar cuándo nace eso, según la historia y un edicto que sacaron para implementarlo. Dice aquí, capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Entonces, cuando Pablo dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, no se refiere que es simplemente una expresión. No se refiere que es simplemente algo que él se imaginó o algo que él quería que la iglesia supiese. No. Recuerde que Pablo dice aquí en esta carta, también lo dice, ustedes dicen que son lectores de la Biblia, pues bueno, Pablo dice en esta carta, en el capítulo 4, verso 6, dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Entonces, ¿cómo puedo presentar yo la iglesia verdadera? La iglesia verdadera la presento porque es la iglesia que está edificada en Jesucristo. ¿Pero por qué está edificada en Jesucristo? Porque Él es la roca. ¿Y por qué Jesucristo es la roca? Pues Pablo lo dice, que los judíos cuando atravesaron el mar, dice que todos fueron bautizados en esa roca que los seguía. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo. ¿Pero por qué la roca es Cristo? Porque es este que les voy a mostrar. Deuteronomio capítulo 32, se los voy a mostrar porque Él es la roca. Por eso los apóstoles nunca creyeron en un Dios compuesto, nunca.
Nunca lo dijeron, nunca dijeron eso. Capítulo 32, cuando Israel pasa al mar, viene este cántico de liberación, cántico de Moisés, dice: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es Dios justo. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Entonces, cuando los apóstoles dicen que Jesús es la roca y que en esa roca está edificada la iglesia, no se refiere que Jesús sea una mera frase, no, sino que le está diciendo a la iglesia de él, a la verdadera iglesia, le está diciendo que estamos edificados en la verdadera roca, el cual es el Dios del Antiguo Testamento, ese Jesús. Jesús nunca fue llamado una segunda persona, nunca fue llamado así. Fue llamado el único Dios, el primero y el último. Por eso Él es la roca. Y la iglesia verdadera está edificada en esa roca, que es Cristo. No hay fuera. Confesar que Jesucristo es la roca, porque todo el mundo confiesa. No solamente el trinitario, el dualista, todo el mundo confiesa que Jesucristo es la roca. Pero ojo, no creen por qué Él es la roca. No creen porque Él es la principal piedra del ángulo. No lo creen. Todos dicen: sí, estamos edificados en la roca. Sí, nosotros estamos edificados en la roca. Es más, hay iglesias que llaman y que roca de Jehová, roca de salvación, Jesucristo la roca eterna, etcétera, etcétera. Pero usted les pregunta a ellos: ¿por qué Jesucristo es la roca? No le van a responder. Jesucristo es la roca porque es el Dios del Antiguo Testamento que se hizo hombre. Por eso es la roca. Aquí lo dice. Deuteronomio capítulo 4, 35 y 39 nos dice que esa roca no hay otro además de él. Y le fue mostrado a Moisés. Le fue dicho al pueblo de Israel que no creyesen en otra roca. Dice así, dice el capítulo 4, 35 y 39. Nos dice allá: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, Yahvé o Yahweh. Es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. No hay otro. Aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios y no hay otro. Por eso es la roca. Por eso Pablo dice que Jesucristo es la roca. ¿Por qué? Porque es el único Dios. ¿Dónde lo dice? Primera de Timoteo 1, del verso 15 al 17. Primera de Timoteo 1, 15 al 17, Pablo dice que Jesucristo es el único Dios. Y ojo que solamente estoy tomando estos textos. Ahorita en la segunda parte voy a entrar, ya que el sacerdote nos da la oportunidad de dialogar ampliamente. Hagámoslo. Primera de Timoteo capítulo 1, 15 al 17, para que usted lo tenga allí. Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia para aquellos que habían de creer en Él. Escuche bien, en Él, para vida eterna. Pero Pablo no llega hasta allí. Pablo exalta a Jesucristo de tal manera que hace que el cielo se conmueva. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia, por los siglos de los siglos. Nosotros por eso decimos que somos la iglesia. Y ojo, si me dan tiempo hablo también de la historia. Somos la iglesia verdadera porque estamos edificados en la verdadera roca, que es Jesucristo. Pero no como un mero pensamiento, un mero dogma, sino que creemos que Él es aquel Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que se hizo hombre para venir a salvarnos. Y eso es lo que cree la verdadera iglesia. Pablo lo dice: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y lo exalta Jesucristo así:
al único y sabio Dios. Sea honor, gloria, poder, potencia por los siglos de los siglos. Mi primer punto. Mi segundo punto. Pablo dice que la iglesia verdadera, 1 Timoteo capítulo 3, estamos edificados aquí, ¿no? Pero miren lo que dice Pablo. 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Escuche bien, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la iglesia verdadera tiene que tener como ser columna y baluarte de ella. ¿Cuál es la verdad? Primero dice Pablo que la iglesia es la iglesia ¿de quién? Del Dios viviente. Y el Dios viviente no es un Dios trino. El Dios viviente no es un Dios en tres personas. El Dios viviente no es un Dios que le tenga que decir al otro: venga, hagamos esto o haga el otro. No, el Dios viviente según Pablo es Jesucristo. 1 Timoteo 4:10 dice: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Escuche bien, 1 Timoteo 4:10. La iglesia está edificada, está fundada, es la iglesia del Dios viviente. Pero ¿quién es el Dios viviente? El Dios viviente es ¿quién? El Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Quién es el Salvador? La iglesia verdadera confiesa que Jesucristo, que esta iglesia es la que cree que Jesucristo es el Dios viviente. El Dios viviente nunca podrá ser un Dios en tres personas o un Dios en dos personas. El Dios viviente, según la Escritura nos dice aquí, la iglesia está edificada sobre él. ¿Y cuál es esa iglesia? La iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es? La que lo confiese, que Jesucristo es el Dios viviente. No hallo una sola escritura, no la hallo, una sola que diga que el Dios viviente sean tres personas divinas. No la he encontrado. Entonces, una iglesia que diga que Jesucristo es parte de la Trinidad del Dios viviente no puede ser la iglesia verdadera. Porque la iglesia de la Biblia dice que el Dios viviente es Jesucristo y que esa iglesia lo confiesa y que además está edificada en esa verdad, que es columna y baluarte de esa verdad. Pero ¿cuál es la verdad de la que la iglesia debe guardar y ser columna? ¿Cuál es la verdad? Yo les preguntaría, y guárdeselo aquí en su cabecita, ¿cuál es esa verdad? Pues la Biblia me dice cuál es la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Marcos en el capítulo 12, verso 28 al 32, se arrima a una persona y le dice a Jesucristo: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es ese primer mandamiento? ¿Sabe que yo le he preguntado a mucha gente esto? A Jesucristo se lo preguntan: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y ellos le responden, o la persona, o lo que me han respondido a mí: el primer mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No, Señor, ese no es el primer mandamiento. Ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento, si usted lo lee, lo dice allí, Marcos capítulo 12, 28. Dice el primer mandamiento de todos, le contesta el Señor Jesús: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero al Señor le hace falta algo, y no porque Él no lo sepa, sino que entre ellos había gente que sabía las Escrituras, gente que sabían que lo que el Señor estaba respondiendo estaba a medias, porque no era toda la verdad. Le faltaba algo. Ojo, y no estoy diciendo que el Señor no lo supiera, sino para que otro confesase cuál era esa verdad. Dice que se acerca un escriba que le había oído disputar y le dijo: Maestro, verdad has dicho, que Dios es uno y no hay otro además de Él. Esa es la verdad que la iglesia dice aquí, que es columna y baluarte de la verdad. Esa es la verdad que la iglesia guarda. Por eso nunca escuchamos o podemos leer en la Biblia que nos diga que Dios es uno acompañado de varios o uno en varias personas. Eso no está en la Biblia. No está. No está. Ahora, voy a leer Tito capítulo 1. Permítame, por favor. Tito capítulo 1 dice:
Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y Pablo está diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la verdadera iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? Pues que Dios es uno y no hay otro además de Él. Eso de un Dios en tres personas, Dios son tres, Dios son dos, eso no existe, no hay un registro bíblico a un apóstol que lo haya dicho. Pero Pablo le escribe a Tito, un hombre, un joven, que Pablo saca al ministerio y le dice: Tito, recuerde esto, que la verdad es conforme a la piedad. ¿Pero qué es la piedad? En la Biblia, ¿no? Si yo le pregunto a usted qué es la piedad, usted va a decir una persona buena, una persona piadosa, una persona religiosa. Pero esa no es la verdad. Volvamos a 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. La iglesia es la que confiesa esto. Mire lo que confiesa: para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios es uno y no hay otro además de Él. No hay otro además de Él. Nunca, ni profeta ni apóstol confesó eso. No hay un profeta que lo diga. Recuerde que la iglesia está edificada en el fundamento de apóstoles y profetas, confesando que Jesús es la roca, la piedra misma, no hay otro. Pero mire lo que dice aquí: indiscutiblemente, esta es la verdad, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Esa es la piedad. Y dice que el conocimiento de la verdad es según la piedad. ¿Cuál es la piedad? Dios, el único Dios, el Dios viviente, el único que existe, fue manifestado como un ser humano. Y eso dice que la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces yo no puedo decir que soy la iglesia del Dios viviente si creo otra cosa aparte de lo que está en la Biblia. No puedo decirlo. Si digo otra cosa aparte de lo que está en la Biblia, estoy siendo mentiroso. Estoy siendo mentiroso. ¿Cuánto me falta? Disculpe. 7 minutos. Aquí está mi primera parte. En la segunda parte vamos a entrar lo que es la doctrina de la iglesia. Ya mostré que el fundamento de la iglesia es Cristo. No es porque sea un Dios en tres personas. El mismo Cristo dijo que Él era el primero y el último. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Y exclama Juan: sí, amén. Y Jesucristo no se queda atrás y le dice a Juan: yo soy, ¿quién? El alfa, la omega, primero, el último, el principio, el fin, el Señor Dios Todopoderoso. No es otro. Yo le hago una pregunta, y discúlpeme, una pregunta retórica. Si Jesucristo es el primero y el último, y usted está en una fila y ve a un primero y último, ¿quién estará después de él y quién estará delante de él? No hay nadie más, ni atrás ni delante de él. No existe otro. Vámonos a la historia. Vámonos a la historia. Un poquito de historia. Año 100 después de Cristo. Hombre del cual la iglesia católica hoy llama y le dice padre de la iglesia. Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía confiesa y dice que solamente hay un Dios. En sus cartas, 7 cartas que él escribió, solamente hay un Dios, el cual es el Dios de los profetas, dice Ignacio de Antioquía. Y el Dios de los profetas es uno, no hay otro además de él. Ignacio de Antioquía dice en su carta que Jesucristo es Dios hecho hombre, hijo de Dios, hijo de María, hijo de David, según la carne. Pero es Dios, el Dios de los profetas. El Dios de los profetas es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es el único Dios, el Dios de los profetas. Es Jehová y es el Padre. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Jehová es el Padre. Ignacio de Antioquía dice que ese Dios, el cual es el invisible, escuche bien, el invisible se hizo visible por amor a nosotros. El que no podía sufrir, vino a sufrir por amor a nosotros. Lo mismo que dijo Pablo en primera carta a Timoteo, capítulo 15 al 17. Que el Rey eterno, el inmortal, el invisible, ese Jesucristo. Es lo mismo confesó Ignacio. Ignacio de Antioquía confiesa en su carta que Jesucristo es el Espíritu indivisible. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama según la teología del día de hoy? Eso se llama unicidad. Jesucristo el Espíritu indivisible. Lo que dijo Juan, lo que dijo Pablo, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Año 200 después de Cristo, un hombre que también es considerado padre de la iglesia, escribe un tratado contra un unicitario, un hombre llamado Praxeas. Escribe y dice en su carta, ojo, tratado de Tertuliano contra Praxeas, lo pueden adquirir, eso ya está en el internet. O si quiere, tiene por un libro, cómprelo. Pero Tertuliano escribe contra Praxeas, que era un hombre, un pastor unicitario, como le llamaban en esa época, monarquiano, porque así nos llamaban a los unicitarios, monarquianos. Tertuliano escribe, los simples, así nos trataba Tertuliano, los ignorantes, así nos trataba Tertuliano. Los que confiesan, y él dice, sabemos que ellos son la iglesia mayoritaria. Es decir, la iglesia mayoritaria en la época de Tertuliano, año 200 después de Cristo, era la iglesia de los monarquianos. Lo escribe Tertuliano. Dice, ellos, ¿quiénes son ellos? Los simples, que confiesan que Jesucristo es el único Dios, que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es el Espíritu, que Jesucristo se hizo hombre, que Él es Dios. Eso escribía Tertuliano contra un hombre llamado Praxeas. Pero ellos, dice así, ignoran la economía divina, lo que más tarde se llamó la Trinidad. Tertuliano. ¿Qué más podemos decir? Noeto. ¿Qué más podemos decir? Sabelio. ¿Qué más podemos decir? Muchos más que confesaban antes del año 300 que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Dios, el único Dios que se hizo hombre, el Padre, así lo dice. Y eso lo dice la historia. En el año 382, gracias. En el año 382 viene un edicto que se llama el edicto de Tesalónica. El padre lo debe saber muy bien. Donde el imperio romano dice que por decreto acaba cualquier otra religión que exista dentro del imperio, la acaba, so pena de ser perseguidos y ser declarados herejes si no cerraban sus lugares de predicación. Porque de ese momento en adelante, dice la santa, como dicen ellos, su santa proclama, confesaban y decían que desde ese momento en adelante, año 382, todo el mundo bajo el imperio sería llamado católico cristiano. Y abrazarían la doctrina, una doctrina nueva, llamada la doctrina de la Trinidad. Puede buscarlo. Yo le estoy dando bases. Puede buscarlo. Edicto de Tesalónica. Desde ese momento en adelante. ¿A quién quitaba el edicto? Pues a los monarquianos, que era la iglesia mayoritaria. Les quitaban ahora sí toda razón social y decían, si ustedes tienen que cerrar sus iglesias, porque si no, so pena de herejía. Y ustedes saben qué le pasaba a los herejes, ¿no? So pena de herejía. Si no cambian y se vuelven católicos trinitarios. No existía antes del año 382. Y si me permiten, ahorita voy a hablar de la parte católica. Si me permiten, claro que sí. Les voy a decir cómo reconocer la verdadera iglesia católica. Gracias. Gracias. Avísenme, profesor. ¿Ya? Bueno, gracias, hermano Alex. Hermano, exactamente lo que yo le pedí que no hiciera fue lo que hizo. Y todos ustedes se dieron cuenta.
Le dije que no me hablara de la doctrina, sino que me hablara de la iglesia. Nos habló, levante la mano, enfóqueme a la gente, enfóqueme a la gente. Levánteme la mano el que no crea que Jesucristo es Dios. El que no crea que Jesucristo es Dios. Ahora levante la mano los que estamos seguros que Jesucristo es Dios. Mire, mire. Usted viene a decir que nosotros no creemos que Jesús es Dios. Mírenlos. Mátese por sus propios ojos. Todos creemos que Jesucristo es Dios. Aquí no hay ninguno que no crea eso. Es más, todavía creemos que Jesucristo es Dios, que Él dijo, esto es mi cuerpo. Y nosotros creemos que ese es su cuerpo porque Él que es Dios lo dijo. Y creemos y lo comulgamos y lo recibimos y lo adoramos. Él viene a decirme que nosotros no creemos que Jesús es Dios. Alabado sea Dios. Ciertamente. Pero eso es la doctrina. Yo le dije que no hablara de la doctrina. Está hablando de la doctrina si Jesús es Dios o no es Dios. Eso es doctrina. Que Jesucristo es la roca. Nosotros sabemos, pastor, que Jesucristo es la roca. Si usted hasta ahorita se enteró, es su problema. Pero todos nosotros sabemos que Jesucristo es la roca fundamental, de donde viene la vida del cristiano, de donde viene la salvación del mundo, que no hay otro, eso lo sabemos. Triste de usted que no lo sabe, pero nosotros lo sabemos. Y habló de que Jesucristo es la roca y que Jesucristo es Dios, todos nosotros lo creemos. Pero no habló de lo que yo le pedí, de la iglesia. La iglesia de Jesucristo es la iglesia que Él fundó. Y Él tiene que por cierto, antes de decirle la iglesia que fundó, Él me dice que ningún profeta, esto yo creo que me mire un momentico. Usted llegó a decir que ningún profeta y ningún apóstol había escrito algo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de las tres personas. Eso. Hoy lo vas a ver, hoy se lo voy a mostrar. Pero cuando hablemos de la doctrina, ahorita todavía no voy a hablar de la iglesia, porque él perdió el tiempo y no habló de la iglesia. Y lo estábamos esperando. Yo estaba primero para convertirme a la iglesia pentecostal. No me convirtió. La iglesia pentecostal unida, porque él no dijo cuándo lo fundó y quién la fundó. Él no habló de eso. La iglesia pentecostal unida la fundó Carlos Parán, año 1904. Y así como él reta, vaya a la historia a ver. Carlos Parán la fundó a ellos en el año 1904. Entonces, no venga con cuentos. La historia es historia. Ahora le voy a mostrar que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Comenzamos en lo que él dice, Efesios 2. Le voy a tomar la misma cita. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Miren, en Efesios 2:20, ustedes van a descubrir, pastor, le voy a leer la Reina Valera, la de ustedes. En Efesios 2:20 nos va a hablar que Jesucristo es el fundamento, es la roca, y después de él vienen los apóstoles y los profetas. Escuchen. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento son los apóstoles y los profetas. Eso es lo que enseña la iglesia católica. Siendo la principal piedra del ángulo. Eso lo enseña la iglesia, que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Eso lo enseña la iglesia católica. A él le dijeron que la iglesia católica no enseñaba eso. ¿Qué es lo que la iglesia católica enseña? Que Jesucristo es la roca, es el fundamento principal. Pero que los apóstoles también pasan a ser piedra fundamental, por eso se llama fundamento, fundamental, que no puede faltar. Así como no puede faltar Cristo porque es la piedra angular, no puede faltar los apóstoles que son el fundamento, fundamental, no puede faltar. Y la iglesia de Jesucristo es la que está fundamentada sobre los apóstoles, siendo la piedra angular Cristo. Se lo voy a demostrar. Mateo capítulo 16, versículo 18. La piedra fundamental son los apóstoles, pero la piedra
angular es Cristo. Y él no sabe distinguir una cosa de la otra. Entonces dice, si Cristo es la roca, los apóstoles no pueden ser roca. Si Cristo es el pastor, los apóstoles no pueden ser pastores. Claro, Cristo es el pastor, los apóstoles pueden ser pastores. Hasta él se nombra pastor sin serlo. Pero se nombra pastor. Y el pastor dice Cristo, yo soy el buen pastor. Pues soy pastor y hay otros pastores. Cristo es la roca. Y los apóstoles también son roca, son piedras. Y que no lo puedo demostrar en la Biblia, comienzo. Nosotros nunca hemos dicho que Cristo no sea la piedra principal del ángulo. Jamás. Nosotros hemos dicho que Jesucristo es la piedra angular. Pero luego de la piedra angular viene el fundamento, la piedra fundamental que no puede faltar, que son los apóstoles. Y en primer lugar de esas piedras fundamentales que Jesucristo quiso, colocó a Pedro. ¿Y cómo sabemos que es Pedro? Escúchelo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Está hablando con Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El pastor va a decir, aquí está diciendo la Biblia que Cristo es la roca y la roca no es Pedro. Bueno, si quiere creerlo así, ahí está hablando de una roca. Usted dice que es Pedro y usted dice que no es Pedro, que es Cristo. Y si yo digo que es Pedro, entonces le está quitando el puesto a Cristo. Está bien, no peleemos ahí. Saltemos. Lo que viene, saltemos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vean que Pedro es piedra fundamental, no la piedra angular. Al angular es Cristo. La fundamental, aquí viene. Y a ti, Pedro, aquí viene lo fundamental. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. es fundamental, no la piedra angular. Quítese de la cabeza la mentira que dicen de la Iglesia Católica. No es la piedra angular, es la piedra fundamental. Porque la Iglesia de Cristo está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular. ¿Y por qué es fundamental? Porque tiene las llaves del reino de los cielos. Y en esa iglesia estamos nosotros, porque fue la que fundó Cristo y hay constancia en la Biblia. En la persona de Pedro le dio las llaves del reino de los cielos. O sea que ese Pedro es fundamental. No podemos estar en la iglesia de Cristo si no tenemos a Pedro con las llaves, porque es fundamental para entrar al cielo, las llaves, y las tiene Pedro. Jesús nos dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a mí me doy las llaves del reino. Dice, a ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos, para taparle la boca a ellos. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino, fundamental. Y para que vean que es fundamental, Pedro, Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro es fundamental para atar y es fundamental para desatar. Fundamental. ¿Qué es lo que no entiende? Ahora, pero eso le quita el puesto a Cristo. No. El mismo Pedro lo predica, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vean que Cristo es piedra y los apóstoles son piedra. Y que si yo digo que cuando digo tú eres Pedro, tú eres piedra, no le está quitando el puesto a Cristo. Porque el mismo Pedro dice que Cristo es piedra y que Él también es piedra. Y si no lo compruebo con la Biblia Reina Valera, es mentira. Pero si lo compruebo con la Biblia Reina Valera, es para decirle a los evangélicos del mundo entero que están equivocados, que dicen mentiras, que pueden dar vueltas como hizo el pastor, pero que no pueden mostrar con la Biblia que su iglesia es la de Cristo. Ni aquí, ni en Guatemala, ni en Guatepeor. Y por eso son los videos que yo hago. O que me tape la boca él. ¿Por qué no me tapó la boca? Si le di el tiempo. Y se lo advertí. Y le dije, no soy brujo, pero sé que va a dar vueltas y vueltas y vueltas y no va a hablar de la iglesia. Porque los conozco como la palma de mi mano. Escuche. A ver si Pedro es piedra o no es piedra.
¿O solo Cristo es piedra? Acercándoos a él, A Él, Cristo. piedra viva, Ahí está, Pedro. No, este no es Pedro, este es Cristo. Cristo es piedra. Ahora, ¿cometo yo un error cuando digo que Pedro es piedra? Vamos a ver. desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. La piedra angular. Ahora vamos a ver los apóstoles y son piedra. Vosotros, Ahí viene, la lupa. Así se le tapa la boca a esta gente. Escuchen. vosotros también como piedras vivas, Yo no cometo un error cuando digo que Pedro es piedra. Porque lo dice en la Biblia Reina Valera. Y si cree que es mentira, léalo. ¿Por qué engañan? ¿Por qué mienten? ¿Por qué calumnian a la Iglesia Católica diciendo que la Iglesia Católica no cree que Cristo es la roca angular, la piedra angular? Eso lo creemos. Es que la Iglesia Católica no cree que Cristo es Dios. Nosotros lo creemos más que ellos. Es más, se lo enseñamos a ellos. Fue la Iglesia Católica que le enseñó a ellos eso. No veo lo que yo le pedí a él que enseñara. Entonces él se me fue a 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, porque la iglesia, aleluya, la iglesia pentecostal es la de Cristo, porque es la que enseña la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La que Jesús es Dios? Eso le enseña la iglesia católica. ¿Cuál verdad? La verdad de que Cristo es la roca angular, la piedra angular. Eso lo enseña la iglesia católica. ¿De qué verdad está hablando? Va. Ahora, vean ustedes que la iglesia católica es la que Pablo habla a Timoteo, no es la iglesia de ellos. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14. El 15. para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ellos dicen, esa es la iglesia de nosotros. Y nosotros los católicos le decimos, ya vamos un momentico, esa no es la iglesia de ustedes. Esa es la iglesia católica. ¿Y cómo sabemos que es la iglesia católica? Porque versículos antes, capítulo 3, versículo 1, dice que esa iglesia estaba gobernada por obispos. Y en el versículo 8 dice que también estaban los diáconos. Que no lo dice la Biblia. Dale, 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, Obispado. buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, No está hablando de la iglesia de ellos. Así se le tapa la boca a ellos. Está hablando de la iglesia católica que sí tiene obispo y gobierna la iglesia. Ahí Pablo va a mostrar que en ese tiempo la mayoría de obispos eran casados y gobernaban su casa y tenían que gobernar la iglesia de Dios. Pongan cuidado. que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, Aquí. que gobierne bien su casa, La palabra gobierne, porque es el que gobierna la iglesia. Otra vez. que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, El que no sabe gobernar su propia casa, mire que la iglesia la gobierna el obispo. ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La iglesia de Dios la gobierna el obispo. Por eso ustedes verán que tenemos que someternos al obispo. Y tenemos obispo. Diácono, versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, Tenemos entonces dentro de la iglesia la jerarquía. Y que los apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, va a decir que precisamente Dios colocó a los obispos como pastores de la iglesia, no a ellos, como pastores para guiar el rebaño y que nadie venga a engañarlos. Pongan cuidado. por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño Por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo los ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia de Dios no la apacienta cualquier hombre que se nombre pastor como él. No, tiene que ser un obispo consagrado y ahorita os lo voy a mostrar cómo es que debe ser el obispo o el sacerdote que tiene que ser consagrado. Sigue. La cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida Ahí estaba viendo a Alex. entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Cuidado, cuidado, porque se lo lleva. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿A qué vino Alex? A arrastrar la gente hacia sí. Sí, y a mostrar que el cura Toro dice mentiras. Y a desmascarar al cura Toro. No, yo les hablo con la Biblia, no les hablo a muela. Les hablo con la palabra de Dios, con capítulos y versículos. Y esta iglesia que fundó Jesucristo, que es la iglesia católica, entonces van a ver que San Pablo nos viene a mostrar que él, está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, camino a Damasco, cuando San Pablo, en el 8, perseguía a la iglesia, pero luego se convierte en el 9. ¿Y cómo es que él pasa a ser apóstol? Porque edificado sobre el cimiento de los apóstoles. Entonces, ¿cómo se hacen los apóstoles dentro de la iglesia? Hechos 8. 1, Pablo perseguía a la iglesia. Ponga cuidado. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Contra la iglesia. ¿Perseguía a quién? ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia, siga. Que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Siga. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pablo perseguía a la iglesia. De modo que la iglesia de Jesucristo ya existía. ¿Cómo me dicen ellos que son la iglesia de Jesucristo? La fundó Carlos Parán en el 1904. Y Pablo ya la perseguía en su tiempo. No, es que la destruyeron en no sé qué, dijo él, 382. Y ahora viene a Carlos Parán y vuelve a nacer. ¿Sí? ¿Hay algún templo de los primeros cristianos que ellos tengan? Tienen los restos de los apóstoles. Y si ellos son la iglesia, le dice la mayoría de la iglesia, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? ¿Por qué la hizo la iglesia católica? ¿Por qué ellos no la hicieron si son la iglesia de Dios? Porque es en el año 382 el Papa San Damaso I quien hizo la Biblia. No estoy diciendo que la escribió, no me la vayan a interpretar mal. Agarró una carta que estaba en Roma y la trajo, carta a los romanos. Otra que estaba en Filipos la trajo, carta a los filipenses. Otra que estaba en Éfeso, carta a los efesios. Otra que estaba en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Lo metió en un solo libro y dijo, esta es la palabra de Dios. ¿Por qué no la hicieron ellos? ¿Por qué no tienen la tumba y los restos de los apóstoles? ¿Por qué no tienen la iglesia católica? Entonces Pablo persigue a la iglesia y Jesucristo le va a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir la iglesia es perseguir a Jesucristo. ¿Y cómo sabemos entonces que la iglesia católica es la de Cristo? Porque Jesucristo, San Lucas 22, 31, Lucas 22, 31, Jesucristo le dice a Pedro que el diablo va a querer zarandear la iglesia como se hace con el trigo, pero que él ha orado por Pedro para que su fe no venga abajo y Pedro tiene la tarea de fortalecer la fe de los hermanos. Escúchenlo. Dijo también el Señor, Simón, Simón,
he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. La iglesia fue pedida por Satanás para zarandearla como el trigo. Vean que Cristo dejó a Pedro dentro de la iglesia con algo fundamental. Dale. Pero yo he rogado por ti. Teológicamente, ¿qué significa eso? Teológicamente, ¿por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué tuvo que ser solo por Pedro? Yo he rogado por ti. ¿Qué significa teológicamente eso? Siga. Que tu fe no falte. ¿Y cuál es la tarea de Pedro? Porque es fundamental, no angular, sino fundamental. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La tarea, Juan 21:15, la tarea es fortalecer a los hermanos. Y mire cómo Jesucristo encargó a Pedro, y esta es la iglesia de Cristo, a pastorear todos los que se consideran ovejas de Cristo. Los que no se consideran ovejas de Cristo los pastorea el pastor Alex, pero no Pedro. Escuche. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Los apóstoles que estaban ahí. Mire cómo Jesucristo está resaltando a Pedro sobre los demás. Le pareció bien a él. Y él es Dios. Y yo le creo lo que él diga. Si él no le cree a Jesús que es Dios, el problema es de él. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué dijo Jesús que es Dios? ¿Y por qué Dios nosotros lo creemos y lo predicamos? Él dice que Jesús es Dios, pero no le cree. ¿Qué dijo Jesús? Él le dijo: apacienta mis corderos. Dios, Jesucristo que es Dios, dijo que los corderos de Dios, los corderos de la iglesia de Cristo los va a apacentar Pedro. ¿Por qué él dice que Jesús es Dios? ¿Por qué no le cree? Que me lo explique. ¿Por qué no lo cree? Si Jesús que es Dios lo dijo. Ahora los católicos creemos que Jesús es Dios y por tanto creemos que sus ovejas las apacienta Pedro. Sigue. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Teológicamente, ¿qué significa por segunda vez que Jesús le haga a Pedro: me amas, pastorea mis ovejas? Vean que una cosa es decir que Jesús es Dios y otra cosa es creerlo. Él dice que Jesús es Dios, pero no le cree. Nosotros decimos que Jesús es Dios y le creemos. Si Él es Dios y dejó a Pedro para pastorear, dice mis significa las que le pertenecen a Él. Pero Él no pastorea la iglesia de Cristo. Él pastorea la de Él. Pero Pedro pastorea las de Cristo. Tengo pruebas con capítulo y versículo de la Reina Valera. No ando por las ramas, no doy vuelta como Él dio vuelta. Estoy comprobando para que la gente vea. El que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga. Fácil decir yo creo que Jesús es Dios. Lo difícil es creerle. Tercero. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y dice Dios para toda la gente, para que lo escuche el mundo entero. Jesús le dijo: Jesús que es Dios. apacienta mis ovejas. Ahí está escrito. Las ovejas de Jesucristo, que es el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y señor del universo, las apacienta Pedro, no cualquier hombre que se nombre pastor. Eso es invento, eso es mentira. Ya llegó la hora de la verdad y la mentira dura hasta que llega la verdad. ¿Por qué si yo le advertí antes de comenzar a hablar que si él no lo hacía, yo sí lo iba a hacer? ¿Por qué no aprovechó la oportunidad y comenzó a dar vueltas y a hablar que si Jesús era Dios, que si la roca, que si la Trinidad? ¿Por qué no habló de la iglesia? Porque no tiene fundamento ni él ni ningún pastor protestante en el mundo. Ninguno. La única iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. ¿Cuánto me queda? 1 minuto ya. Y para la prueba, entonces tenemos el primer templo cristiano, está en Roma. Y lo tiene la iglesia católica. Gracias.